La historia española reciente la contaron los vencedores. O sea, el franquismo hizo una versión totalmente manipulada y distorsionada de la historia de España para justificar el golpe militar de Franco, ¿no? O sea que sí que escribieron la historia los vencedores, pero afortunadamente el trabajo de los historiadores ha colocado la historia en su sitio. Un buen historiador no es partidista. Un buen historiador tiene un compromiso con la verdad, con el rigor, con contar lo que realmente ha sucedido, le guste o no le guste. Eso es ser un historiador serio. 150.000 personas asesinadas en la posguerra española. Ese dato es incontestable. Después tú puedes edulcorarlo si eres franquista o no, pero el dato es contundente. El respeto al dato, el respeto al documento, al rigor, a la verdad, es un compromiso del historiador. Cuesta, pero debe ser su compromiso. Y una cosa muy llamativa es que con todos los atrasos que ha habido en España, históricamente, siempre ha habido una gran creatividad artística y cultural. Ha dado siempre, en todas las épocas, grandes pintores, grandes poetas, Machado, Picasso, Juan Ramón Jiménez. La Iglesia ha sido muy importante en la conformación de ideas, en el control social, pero su labor ha sido muy negativa en términos generales, a mi juicio. Ha estado al servicio de los poderosos, más que al servicio de los pobres, como decía el Evangelio, ¿no? Sin duda, desde los años 80 para acá, España ha avanzado muchísimo. Dejamos de ser un país atrasado y hay un nivel de calidad de vida aceptable. Problemas, muchos. Y ese es el reto de las nuevas generaciones. ¿Por qué crees que en España tenemos tan integrada la corrupción? La corrupción es un veneno, desde muchos puntos de vista. Corrompe a los políticos. Si es, por ejemplo, a cambio de un contrato público, encarece el contrato público y lo pagamos los contribuyentes. Entonces, probablemente ha habido un sistema de financiación de los partidos ligado a la corrupción y eso hay que cortarlo radicalmente. Tenemos que encontrar la forma de que políticamente, en el sentido positivo del término, se controlen estos procesos de cambio, para que no beneficien a los ricos, para que beneficien a la mayoría de la población y también a la mayoría de los pueblos, porque hay grandes diferencias entre los pueblos avanzados y los pueblos más atrasados. Hay que globalizar la democracia y la justicia social. Las libertades, la democracia, no están conquistadas eternamente, que hay que salvaguardarlas siempre, en el día a día. Me defino como humanista. Creo en el valor del humano y en los valores humanos, en la solidaridad, en la justicia, en la libertad, en echarle una mano al caído. En esos valores creo yo. ¿Crees que el capitalismo es un buen modelo? Francisco Cánovas, bienvenido a Risas y Chocolate. Muchas gracias, es un placer. ¿Cómo estás? Bueno, mi vida habitual, soy padre y madre, investigo, publico libros de historia y organizo actividades en el Ateneo porque soy el presidente de la sección de Ciencias Históricas. Eres doctor en Historia, Premio Nacional de Historia, has sido profesor de la Universidad Complutense y también de la Universidad Miguel Hernández de Alicante. Escribes. ¿Cómo te ha dado la vida para hacer tantas cosas? Bueno, realmente yo soy un currante, porque yo me jubilé hace 7 años y podía haberme dedicado a vivir bien, cómodamente, pero lo que hago ahora es que me gusta. Y como se dice popularmente, la sarna con gusto no pica. Entonces, pues sí, organizo actividades de historia generalmente, participo en la vida del Ateneo y escribo libros de historia. ¿Por qué elegiste historia? Yo creo que en mi generación, que yo nací en el año 49 y viví la dictadura de Franco, teníamos todo que además en nuestro sistema escolar no nos enseñaban casi nada de historia y lo poco que se nos decía estaba totalmente manipulado. Cuando teníamos 15, 20 años teníamos una necesidad de saber qué había pasado en España. Y aunque yo fui a la facultad pensando en estudiar psicología, realmente la historia me atrapó y me dediqué a la historia. O sea, realmente era para intentar comprender el pasado español y los problemas de la sociedad española. Ese fue el motivo por el cual me dediqué a la historia. ¿Y los has comprendido? Hombre, más o menos porque me he dedicado a la historia contemporánea, a los siglos XIX y XX, con esa motivación que tenía, he estudiado con bastante ahínco todo ese periodo. Para ser historiador, yo he estado investigando un poco, para ver qué hace un historiador en concreto. Pero ser historiador no es solo ser historiador. O sea, tienes que saber muchas cosas. Tienes que saber de política, tienes que saber de geografía, tienes que saber interpretar gráficas, o sea, estadística, todas esas cosas. ¿Cómo las has ido aprendiendo?
Sí, el historiador, para empezar, el historiador no es un poeta, o un escritor, o un novelista, que suelta la imaginación y escribe. Un escritor, si habla sobre un tema, tiene que conocerlo exhaustivamente, y tiene que conocer todo lo que se ha publicado, y eso elaborarlo y reinterpretarlo. O sea que hay que hacer un trabajo de investigación de base muy importante, ¿no? También es verdad que la historia tiene que ver con la sociología, con la economía, con la cultura. Es una materia que está en la frontera de otras muchas disciplinas. Y yo, sobre todo, en la metodología que tengo de hacer libros de historia, siempre, por ejemplo, Galdós, cuando hice su biografía, inserto al personaje en las coordenadas históricas de su tiempo, en la cultura de su tiempo, la literatura de su tiempo, la vida social de su tiempo, porque así se le puede comprender muchísimo mejor. O sea que esa metodología multidisciplinar realmente yo la practico a fondo. ¿En qué te basas para empezar un libro? O sea, ¿qué es lo que te motiva? Tiene que haber una motivación, sin duda, ¿no? En la universidad, que trabajé con uno de los grandes maestros de la historia española, José María Jover, él dirigió mis primeras investigaciones. Me dijo cuáles creía que podían ser interesantes para mí. Pero posteriormente las he elegido yo. Y, por ejemplo, pues, como había estudiado en la tesis doctoral en la época de Isabel II, en el 2004, cuando se cumplió el centenario de su fallecimiento, pues hice una historia novelada sobre ella, porque quise, ¿no? Pero después ha sido totalmente libre voluntad. Por ejemplo, una también historia novelada sobre Manuel Azaña, un personaje que siempre me interesó muchísimo, ¿no? O sobre Galdós, o sobre Ramón y Cajal, o el último sobre Chávez Nogales. Es una motivación interior, que te atrae un tema. Yo, si no hay empatía por el personaje, no comienzo con él. ¿No te encargan, no haces cosas por encargo? De hecho, algunos historiadores, incluso alguna editorial, me ha hablado de algún tema que podía vender muchos libros, me dijeron. Por ejemplo, una biografía del cuñadísimo, de Ramón Serrano Suñer, cuñado de Franco, que era pronazi, estuvo liado con la marquesa de Sanzol, en una época en la que supuestamente la moral católica impedía eso. En fin, un personaje muy poliédrico. Pues dije que no. A mí el tema de vender libros o ganar dinero nunca me ha interesado, sino hacer un buen libro. O, por ejemplo, cuando se publicaron las cartas de Emilia Pardo Bazán, las cartas de amor de Emilia Pardo Bazán a Galdós, me dijeron que hiciese un libro sobre eso, Alianza Editorial, y dije que tampoco. Que la vida personal de cada uno era de cada uno. Muy bien, es muy íntegro por tu parte. Dicen que la historia la escriben los vencedores, menos en España. ¿Por qué crees que he escuchado ese tipo de dichos desde que era pequeño? La historia española reciente la contaron los vencedores. O sea, el franquismo hizo una versión totalmente manipulada y distorsionada de la historia de España para justificar el golpe militar de Franco, ¿no? O sea que sí que escribieron la historia los vencedores, pero afortunadamente el trabajo de los historiadores ha colocado la historia en su sitio. Y hoy día hay una versión, hay libros serios donde sobre la Segunda República, la Guerra Civil, el franquismo, hay libros rigurosos, solventes, donde uno puede enterarse realmente de lo que pasó. También hay libros sectarios, sin duda. Pero si uno quiere elegir bien, por ejemplo, Julián Casanova, que es un gran historiador, pues tiene libros sobre el franquismo y sobre la guerra civil muy interesantes, ¿no? O Moradiellos. Hay historiadores serios con los que uno se puede informar. Donde uno no se informa de estos temas importantes es en las redes sociales, porque hay mucha basura. Pero una persona de la calle como yo, que no sabe nada de historia o no tiene ninguna base más allá de la del colegio, ¿cómo puedo saber que es un libro fiel a la realidad? Pues tendría que hacer el esfuerzo de investigar los autores y de saber qué libros son serios y qué libros son panfletos. Quien haga eso puede llegar o ir a centros culturales donde se informe de eso. El Ateneo de Madrid, por ejemplo. Si uno se pone a leer cualquier cosa, porque hay mucho mercenario, historiador mercenario, en muchas universidades católicas contratan a historiadores de extrema derecha y hay editoriales que después les publican sus libros, ¿no?
Pero hoy hay sistemas de información. Y si uno quiere tener una buena formación histórica, que es necesaria para entender el presente, debe hacer eso. ¿Cómo te documentas tú a la hora de hacer un libro? Pues investigo todo lo que se ha publicado. De hecho, si yo veo que sobre un tema hay ya muy buenos libros, no lo abordo. Si lo abordo es cuando yo creo que hay carencias, que puedo superar, que puedo aportar algo. Y entonces lo primero que hago es leerme todo lo que se ha publicado. Y después ya me decido a seguir adelante o no. Leerte todo. O sea, ¿cuánto puedes tardar en documentarte antes de decidir escribir un libro o no? Hombre, hay que seleccionar. Por ejemplo, Galdós. Sobre Benito Pérez Galdós hay muchísimo publicado, ¿no? Pero hay que tener criterio para seleccionar los 50 o 100 libros más importantes, que es bastante. Es bastante, sí. Que es bastante, ¿no? Pero hay otros autores que no, que casi no hay nada publicados. Por ejemplo, Ramón y Cajal, que fue otra biografía que hice, el gran científico español. Sí. De él había cosas publicadas en su dimensión de científico, pero nada de su dimensión como literato, como dibujante, como regeneracionista, porque se mojó en todos los foros públicos defendiendo la regeneración de España, y dije, bueno, pues aquí hay un campo de investigación. Y eso fue lo que me motivó. La parte científica sinteticé lo que había, que era bueno, pero mi aportación fue lo otro, y que de hecho es lo que a la gente le ha sorprendido más. Porque sabían que él era un científico, pero desconocían que era un buen artista. Él quería ser artista, de hecho, pero su padre no le dejó, ¿no? Pero su dimensión como artista, como literato, tiene una docena de libros, como regeneracionista, no hizo política, pero sí se mojó públicamente. ¿Cómo se mojó? Pues él con Galdós y con Costa fueron los que enarbolaron, tras la crisis del 98, de 1898, cuando se pierden las últimas colonias, que hay un debate en España de que se ha perdido las colonias, somos un desastre, no estamos hemos perdido el imperio, no somos un país puntero en el mundo, y en ese contexto del desastre nacional, donde además había mucho lamento, mucho lloriqueo, Cajal dijo, basta de llorar. Cajal con Galdós y con Costa. Aquí hay que remangarse las mangas, ponerse a trabajar y sacar a España adelante. Y de hecho a los jóvenes estudiantes, le dijo un discurso muy bonito una vez, cuando le dieron el premio Nobel, dice, quiero a España porque me duele. Y ese dolor es lo que tiene que hacer tu compromiso para mejorar España. Y en concreto Cajal decía que la palanca para el progreso de España era la ciencia y la cultura. Sí. Había que invertir en ciencia y cultura para que el país fuese un país puntero, avanzado. ¿Y crees que se invirtió? No se ha invertido mucho hasta recientemente. O sea, la educación y la cultura han estado dejados de la mano de Dios. El primer sistema o régimen que va a apostar por la cultura y la educación es la Segunda República, antes muy poco. Ahí se hizo un grandísimo esfuerzo, pero la Segunda República duró muy poco, 5 años, por el golpe fascista de Franco. Y después yo creo que durante el franquismo esto era un erial, yo lo recuerdo, el sistema escolar, por ejemplo, yo fui alumno en la época de Franco, de un instituto, no existían bibliotecas con libros recientes, era todo muy obsoleto, muy abandonado, ¿no? Con la transición democrática y la recuperación democrática sí que ha habido un esfuerzo por la cultura. Y por ejemplo, en ciudades como Fuenlabrada, donde estamos ahora, pues se aprecia en sus bibliotecas, en sus centros culturales, como se aprecia en Móstoles, en Leganés y en muchos sitios. Vamos a hablar un poco de la guerra, después de la guerra civil. ¿Crees que fue necesario que España que se detuviera, que fuera poco a poco, que se aislase esa autarquía que había para sobrevivir, para mejorar, para salir de ahí? Claro, es que España se quedó aislada. Piensa que Hitler se suicidó. Mussolini murió, ajusticiado. Y Franco pensaba que iba detrás. Entonces, hubo un encierro, un cerrazón. De hecho, al principio las grandes potencias democráticas no reconocieron el régimen de Franco. Al final lo reconocieron porque en el contexto de la Guerra Fría, que había entonces de los dos bloques, el bloque comunista y el bloque capitalista, pues Franco pensaron que podía ser un aliado, ¿no?, por la posición geoestratégica de España.
Y ahí ya hay un pacto con Estados Unidos primero, vergonzante, después con el Vaticano, y a partir de ahí un proceso de reconocimiento. Pero Franco estuvo aislado mucho tiempo. Lo de la autarquía era por el aislamiento internacional al que estaba sometido. Era un sistema económico absurdo, que de hecho tuvieron que cambiarlo en los años 60 porque el país se estaba arruinando, ¿no? Había listas de racionamiento hasta el año 48, casi 10 años después de la guerra. O sea, para el racionamiento de alimentos básicos, ¿no? Y había hambre, y había miseria. O sea, el golpe militar de Franco provocó el atraso de España, inicialmente, entre otras cosas, aparte de la represión brutal que hubo, ¿no? ¿Se puede hablar de historia sin hablar de política? De historia hay que hablar de economía, de sociología o de sociedad, de cultura y de política. Hay que hablar de todo. No puedes... Una cosa es que tú, por ejemplo, hagas un estudio sobre la cultura en la época de Franco. Correcto. Pero aún así habrá que introducir un marco donde se sitúe eso, ¿no? Pero están todos los factores interrelacionados entre sí. ¿Cómo puedes abstraerte y dar un paso atrás para no ser partidista a la hora de escribir un libro de historia? Un buen historiador no es partidista. Un buen historiador tiene un compromiso con la verdad, con el rigor, con contar lo que realmente ha sucedido. Le guste o no le guste. Eso es ser un historiador serio. Después hay mercenarios que utilizan la historia para vender libros o al servicio de un partido político, pero esos no son buenos historiadores. Pío Moa, que hace agitación historiográfica, ese no es un historiador. Ese está al servicio de la derecha. Y como él, otros, ¿no? En cambio, hay historiadores muy rigurosos, de una orientación o de otra, la de cada uno, todos tenemos ideas, pero el historiador tiene que ser respetuoso del dato y de la interpretación correcta del dato. Un buen historiador no puede ser partidista. Bueno, la interpretación del dato también es un poco, en algunas cosas es subjetiva, ¿no? O sea, es como, en estadística se dice que tú puedes retorcer los números para que al final digan lo que tú quieres. ¿Cómo vas cogiendo credibilidad en tu carrera? Es decir, el dato es importante. Por ejemplo, hubo 150.000 personas asesinadas en la posguerra española por los franquistas. Ese dato es incontestable. Después tú puedes edulcorarlo si eres franquista o no, pero el dato es contundente. El respeto al dato, el respeto al documento, al rigor, a la verdad, es un compromiso del historiador. Cuesta, pero debe ser su compromiso. Yo, desde luego, los libros que he hecho no tengo conciencia de haber manipulado nada. He escrito lo que yo creo, después de contrastar toda la información disponible. ¿Hay alguna agrupación de historiadores para, digamos, como dar credibilidad o este historiador respetable, no, como una especie de agrupación para separar a alguien que puede ser muy partidista o no puede ser muy objetivo? Está la Real Academia de la Historia, hay asociaciones de historiadores, de historia contemporánea, pero esa no es la función de estos organismos, de decir si este es bueno o este es malo. Eso lo tiene que descubrir el lector. Ahora, sí que hay revistas y publicaciones donde se presentan, se hacen comentarios de los libros que salen, y ahí los comentaristas se posicionan. Este libro es muy bueno, o este libro es una bazofia, ¿no? Eso, por ejemplo, es un mecanismo para comprender. Por ejemplo, Badelia, la revista Letras Libres, hay muchas. El Cultural, que tiene secciones de novedades bibliográficas de libros. Y leyendo eso uno se hace una idea. Si una persona decide estudiar historia o ser historiador, ¿qué consejos le podrías dar? ¿Para dónde podría tirar? Hombre, yo le animaría, para empezar, porque desde luego un estudiante de historia va a conocer mejor la sociedad española del pasado, del presente y, como dijo Benedetto Croce, va de las líneas del futuro. O sea que yo, aunque efectivamente
un estudiante de historia no tiene tantas salidas profesionales como un licenciado en Derecho o como un economista, pero desde luego su carrera de historia, los estudios de historia, yo creo que le satisfarán. Estoy convencido, ¿no? Después, pues tendría que ver si opta por la enseñanza, que suele ser una de las salidas, las oposiciones de cátedra de instituto, por ejemplo, y ahí tiene ya el compromiso de ser un buen profesor, un buen maestro, o si opta por la investigación. Pues la investigación le recomendaría que fuese un historiador serio, comprometido con la verdad, y trabajador, consultor de las fuentes primarias, si es posible. No de hacer refritos, sino de ir a las fuentes. Con tu visión de toda la historia, en el momento en el que estamos, ¿crees que España, desde que salió de la guerra civil hasta ahora, ha evolucionado o va en un buen camino? Sin duda. Los años 50 del siglo pasado, la posguerra, fueron muy duros, de bloqueo en todos los aspectos, de atraso, de hambre, de silencio, de represión. Con la transición democrática cambió el escenario. Fue una época también difícil, el terrorismo, que quería reventar la transición democrática. Eso es lo que querían los terroristas, tanto ETA como Grapo y otros. Era reventar el proceso democrático, provocar represión, ¿no? Cuanto peor, mejor, ¿no? Pero después ya, cuando se afianza la transición democrática, en los años 80-90, hay un gran desarrollo económico, cultural, sanitario, en todos los puntos de vista. La Constitución, de hecho, que se critica por algunos, ¿no?, es duradera, tiene ya 40 años, ¿no? Y cuando en España había una tradición de que duraran poco, de que fuesen constituciones de partido, que llegaba otro partido y se la cargaba, ¿no? Esta ya está durando bastante. Aunque tiene imperfecciones, se pueden mejorar, pero es duradera. Sin duda, desde los años 80 para acá, España ha avanzado muchísimo. Dejamos de ser un país atrasado y hay un nivel de calidad de vida aceptable. Problemas, muchos. Y ese es el reto de las nuevas generaciones. Sí, es que yo tengo la sensación de unos años para acá, ¿no? Supongo que a partir de los 90, que hay mucha más diferencia social entre los que tienen dinero y los que no, que los pobres van siendo cada vez más pobres, ¿no? O el obrero va siendo cada vez más pobre y digamos que los que tienen más da la sensación de que tienen aún más. Entonces, es verdad que desde la guerra aquí hemos podido ir a mejor, pero la sensación que tenemos ahora, en 2024, es que económicamente, aunque a lo mejor como país, a lo mejor, según dicen, puede ir mejor, pero a nivel poblacional yo, en mi opinión, no lo veo así. Hombre, los jóvenes han asumido como normal los avances de la etapa democrática. Como cuando yo contrasto por mi edad los años 60 en plena dictadura y los años 80, nada que ver, la noche y el día. Pero la generación joven, los que ahora tienen 30 o 40 años, es normal la situación democrática y el nivel de bienestar que hay, ¿no? Sí que es verdad que hay unos procesos económicos realmente nuevos y preocupantes. La globalización. Hay un proceso de globalización, pero la globalización financiera va por delante de la globalización política, de los derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Hay un gran cambio en el modelo económico. Ahora estamos ya no en el sistema industrial del siglo XIX o del siglo XX. Ahora estamos en una época de comunicaciones nueva, en una economía digital, una economía dirigida por las nuevas tecnologías, donde aparecen fenómenos nuevos como la inteligencia artificial, la robotización. Y bueno, tenemos que encontrar la forma de que políticamente, en el sentido positivo del término, se controlen estos procesos de cambio, para que no beneficien a los ricos, para que beneficien a la mayoría de la población y también a la mayoría de los pueblos, porque hay grandes diferencias entre los pueblos avanzados y los pueblos más atrasados. Hay que globalizar la democracia y la justicia social. ¿Y crees que eso es posible? Sí. Es un reto de todos y especialmente de las jóvenes generaciones.
Ujú. Que parece que yo cada vez tengo menos fe en eso. O sea, tengo la sensación de que estamos cada vez viviendo a lo mejor en automático a través de redes sociales, a través de estímulos externos y que cada vez reflexionamos menos. Es la sensación, pero espero que sí. Vamos a ver, redes sociales pues son un avance, en principio, son un avance, pero tiene también consecuencias negativas, ¿no? Hoy es sabido que un empresario poderoso, un Trump, contrata una empresa y bombardea, pagando billones de dólares, bombardea con determinados mensajes a determinados segmentos de información de población, ¿no? Para manipularlos, para trincar su voto, ¿no? Eso es una consecuencia negativa. Pero bueno, también las redes permiten la libertad de expresión de mucha gente, ¿no? De que tú hagas un podcast, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, son retos que tenemos ahí. Son avances que tienen aspectos positivos y negativos y que tenemos que manejar. Es lo que decía yo antes de la globalización. Hay que gobernar la globalización y que está al servicio de todos, no de unos pocos. ¿Crees que el capitalismo es un buen modelo? Hasta ahora no se ha descubierto otro mejor. Realmente el capitalismo es un modelo bastante injusto, irracional. Hay libre concurrencia, pero a costa de que unos se hundan y otros tiren para adelante. Un sistema planificado, teóricamente es mejor, pero las experiencias soviéticas fracasaron. No se ha encontrado un sistema mejor, pero yo sí creo que puede haber un capitalismo salvaje, como es ahora en muchos aspectos, Sí. o un capitalismo de rostro humano, controlado socialmente. Precisamente porque la Segunda Guerra Mundial fue muy dura, muy dañina, muy desastrosa, nada más acabar la guerra, hubo un gran pacto de la derecha y la izquierda para alumbrar el estado del bienestar. Y fue una de las épocas más de avance social más importante y cultural, ¿no? A lo mejor tenemos que encontrar ahora también la forma de llegar a otro pacto social de las principales fuerzas políticas para gobernar socialmente la imaginación, la globalización y el nuevo modelo económico. ¿Cómo? O sea, Lo que pasa es que el problema es que todo esto va más despacio y es más difícil que el modelo financiero, claro, eso donde es. un capitalista importante de Chicago da un botón y si quiere perturba la economía de Japón. O sea que la globalización financiera va muy rápida y los sistemas de control social y económico de eso van muy lentos. O por ejemplo, sistemas de bloqueo. Que no haya capacidad ahora en la ONU para que las grandes potencias democráticas le paren los pies al genocidio que están practicando los israelíes en Gaza y en Líbano, es dramático. Pero es que hay un sistema de bloqueos automáticos. Hay 6 miembros importantes, basta que uno diga que no para que se bloquee. No. Con lo cual es inoperante el sistema. Pero yo creo que hay que reformar la ONU, la UNESCO, los grandes organismos y hacerlo mucho más operativo y democráticos. Mira, democráticos. Según la definición, ¿no?, de democracia, ¿crees que en España hay una verdadera democracia? Hay una democracia que es perfeccionable y mejorable, pero sí que la hay. Podemos votar, que es muy importante. Cuando yo era joven no se votaba. Cuando yo era joven, si hablaba uno mal del régimen iba a la cárcel. Entonces, bueno, hay libertad de expresión, libertad de asociación, hay libertades públicas y hay que corregir los problemas de la democracia. Hay que corregirlos, sin duda. Ir a una democracia más profunda, de más calidad, más democrática. Por ejemplo, ¿cómo la mejorarías? Pues es una pregunta compleja. Sí. Es una pregunta muy compleja, sí. Por ejemplo, los partidos políticos son necesarios, pero hay que evitar procesos de partitocracia, de que las cúpulas de los partidos, por ejemplo, amordacen a los partidos. Entonces hay que garantizar la libertad de expresión en los partidos. Hay que combatir la corrupción, por ejemplo. Eso es válido no para los partidos, sino para todo el sistema democrático. La corrupción es el veneno. Hay que combatir el populismo desde posiciones democráticas, inteligentes. El populismo genera odio, resentimiento. Yo creo que hay mucha faena y se pueden hacer muchas cosas, sin duda. Claro, es que claro, yo me fijo con lo que has dicho de los partidos,
Por eso te he preguntado lo de la democracia, porque a mí, cuando las políticas de partidos, se supone que tú vas al Congreso, ahí tienen determinados escaños, pero con la política de partido es el mismo partido acumula votos y en realidad, si lo piensas bien, en 4 o 5 personas podría resumirse el Congreso. Yo tengo 80 escaños, yo tengo X, cada uno, porque todos votan lo mismo. No hay ni siquiera esa democracia, ¿no? en los propios partidos. Bueno, la libertad de expresión en el Congreso sí está garantizada y de hecho se hace mal uso de ella por las broncas poco serias que a veces se perpetran allí, ¿no? Hay un proceso de concentración en las cúpulas de los partidos, que eso depende de los partidos y de los militantes, de que habría que impedir eso, pero en cualquier caso, si un partido lo hace mal, pierde las elecciones. Y eso es democrático. Sí. Sí, eso es verdad. Tú puedes votar en contra de un partido político, o votar a otro, y cambiar las relaciones de fuerza que hay en el sistema político, ¿no? Eso es un caso que no funciona en Rusia, donde hay una autocracia, una dictadura de Putin, o en Irán, de los talibanes, o en Afganistán, donde han suprimido radicalmente los derechos de las mujeres. Eso no son democracias. Aquí es una democracia imperfecta, pero hay democracia. Y efectivamente un reto es mejorarla, profundizarla. Una democracia de calidad. ¿Por qué crees que lo has mencionado para mejorar la democracia? ¿Por qué crees que en España tenemos tan integrada la corrupción? ¿Por qué lo aceptamos? No debemos aceptarla nadie. La corrupción es un veneno. Desde muchos puntos de vista. Corrompe a los políticos. Si es, por ejemplo, a cambio de un contrato público, encarece el contrato público y lo pagamos los contribuyentes. Entonces, probablemente ha habido un sistema de financiación de los partidos ligado a la corrupción, y eso hay que cortarlo radicalmente. Y después tenemos un sistema judicial muy deficiente, que hay casos de corrupción que se están instruyéndose desde hace 15 años. Eso es absurdo. El peso de la ley debe caer sobre los corruptos, y rápido, no al cabo de 15 años. Bueno, la historia también, por la corrupción y por cómo te llega a ti que estás en casa viendo las noticias y todo eso, en la historia es muy importante los medios de comunicación. Y escribiste la biografía de Manuel Chaves Nogales. ¿Puedes comentarme cómo era esta persona y qué hacía, qué cambió un poco? Pues mira, Chaves Nogales probablemente sea el mejor escritor, el mejor periodista, también escritor, pero periodista sobre todo, él era periodista español del siglo XX, con Josep Pla, Gaziel, González Ruano y algún otro. Pero yo situaría a Chaves en primer lugar. Primero, era un periodista serio, de los que a mí me gustan. Cuando presentó mi libro, comentó mi libro Rafael Narbona en El Cultural, en la revista El Cultural, terminó el artículo diciendo: Chaves Nogales hoy sería un periodista muy incómodo en cualquier periódico de los actuales, porque tenía un compromiso con la verdad, porque era insobornable, porque no seguía los discursos, decía Rafael Narbona, del poder, más o menos, ¿no? Él renovó el periodismo mucho antes que Truman Capote o que Ricardo Walsh u otros renovadores de lo que se llamó el nuevo periodismo norteamericano. ¿En qué sentido? No enterarse, diríamos, por 4 recortes de Internet. Él decía, hay que ir a los escenarios de las noticias. Él, de hecho, fue un pionero en el uso del avión. En el año 28, cuando comenzaba la aviación comercial, y había muy poca experiencia, y había un desarrollo tecnológico de los aviones muy elemental, se hizo un viaje por Europa de 14.000 kilómetros. Estuvo varios meses en Rusia, la Rusia de Stalin, varios meses en la Alemania de Hitler. Él se personaba en los lugares donde se generaban las noticias, ¿no? Y tenía un compromiso con decir lo que allí veía, con decir la verdad. Y no peligraba su vida en ocasiones. Sí, se arriesgó mucho. Por ejemplo, estando en Alemania, pues criticó abruptamente a Goebbels, el ministro de Información y Propaganda de Hitler, también a Hitler,
Que dicen que es Goebbels, dicen que es el verdad, el que el que ideó todo, ¿no? O sea, es la base intelectual del movimiento. Sí, Chávez le entrevistó, solamente le permiten hacerle 4 preguntas, es la condición que le ponen, él acepta, le pregunta las 4 preguntas, pero hizo una introducción demoledora, donde vino a decir que era un personajillo. Dice, va vestido de civil, pero se le ve la chaquetera militar por debajo de la camisa, ¿no? Lo descalificó humanamente y moralmente, lo puso a parir, diríamos, ¿no? Sí. Por eso, cuando está en Francia exiliado y los alemanes ocupan Francia, tiene que irse corriendo Chávez a Inglaterra porque piensa que la Gestapo va a ir a por él. Y fue a por él. Fue a su casa y ya no estaba. Y registraron su casa, se llevaron sus papeles. Él se la jugó, sí. Pero bueno, era un periodista valiente como hay que serlo, si no hay que dedicarse a otra cosa. Sí. ¿Crees que hoy en día hay periodistas así? No. Hay algunos. Así directamente, ¿no? Hay algunos. No, por ejemplo, a mí me gusta mucho el trabajo periodístico de Soledad Gallego Díaz, muy comprometido también, muy al estilo de Chávez Nogales, ¿no? Sí que hay periodistas, pero abundan los periodistas mercenarios. Sí. Bueno, al final, a veces el dinero lo corrompe todo, ¿no? Sí. También has escrito una biografía, ¿no?, de Benito Pérez Galdós, que hemos hablado antes. ¿Podrías contar alguna curiosidad, cosas que a lo mejor no se sepan que son menos populares? Vamos a ver, Galdós. Como te conté antes, sobre Galdós como literato había publicado muchísimo. Es uno de los autores españoles, tanto en España como fuera de España. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una escuela galdosista muy importante, desde los años 60 del siglo pasado, ¿no? Pero yo quería más de Galdós. O sea, por supuesto reconozco en mi biografía toda la parte literaria. Le dedico 2 capítulos de 10, uno a los episodios nacionales y otro a las novelas, Fortunata y Jacinta, Misericordia, todas esas, ¿no? Otra al teatro, también fue un gran autor teatral, pero me interesaba el otro Galdós. El Galdós, por ejemplo, dibujante. Era un gran dibujante. No sabía. Sí, él iba por ahí con un cuadernillo y cuando hacía viajes se dedicaba a hacer dibujos de las cosas que veía, ¿no? Galdós era un gran regeneracionista también, como dije antes. Él en la última etapa de su vida se afilió al Partido Unión Republicana y fue candidato por el Partido Republicano y elegido en el Congreso de los Diputados. Y fue por toda España dando discursos diciendo que la monarquía había finiquitado, que estaba al servicio de la Iglesia y de los poderosos, que la vía a la democracia era la república. Eso le costó que no fuese premio Nobel. Él fue candidato varias veces, pero la primera vez, que fue, me parece recordar, en 1912, hubo una campaña enviando a la Real Academia de Buenas Letras de Suecia, que concedía el premio, de cartas, telegramas, diciendo que no se lo dieran. Orquestada por la derecha y por los jesuitas. Porque Galdós, él era respetuoso con el tema religioso, él había sido católico, pero sí que era crítico con el clericalismo. Y en varias novelas suyas, en Gloria, en la obra de teatro Electra, pues es crítico con la Iglesia. Y los jesuitas, que han tenido etapas buenas y etapas muy malas, muy ultras, en aquella etapa boicotearon. Unamuno, que estuvo en Suecia y habló con los de la Academia Sueca, dijo: es una vergüenza lo que ha pasado con Galdós, porque sin duda era merecedor del premio. En ese momento no había ningún escritor en Europa como Galdós y por venganza política se lo boicotearon. Pero fue valiente y se murió pobre, por así decirlo, porque en aquella época los derechos de autor no se protegían bien, pero hizo lo que tenía que hacer. Y eso es muy meritorio. Y eso lo destaco en el libro, el Galdós republicano y demócrata. Cosa que siempre se tapó. O sea, los literatos de derechas taparon siempre esta faceta de Galdós, ¿no? Yeah. Bueno, has estado hablando además justo de la Iglesia, de la figura de la Iglesia. En los últimos 200 años hasta ahora, el papel de la Iglesia y de la religión en España supongo que ha sido decisivo e importante para los pasos que hemos llevado, ¿no? En cuanto a formación de carácter y decisiones también gubernamentales. La Iglesia ha sido muy importante.
en la conformación de ideas, en el control social, pero su labor ha sido muy negativa en términos generales, a mi juicio. Ha estado al servicio de los poderosos, más que al servicio de los pobres, como decía el Evangelio, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, la derecha ha fomentado la educación católica, de los colegios católicos, frente a la educación pública? Para utilizar a la Iglesia para sus intereses, ¿no? Ha habido etapas buenas, por ejemplo, en la etapa final del franquismo, con cardenales como Tarancón. La Iglesia tuvo un compromiso con la democracia, con el cambio democrático, pero ha habido épocas nefastas. Yo no entiendo cómo la Iglesia española no pide perdón por 4 siglos de Inquisición. Yeah. La Inquisición ejecutó a miles de españoles por pensar de otra manera. Y la Iglesia nunca ha pedido perdón por eso. Tampoco entiendo que la Iglesia no haya pedido perdón por llevar a Franco bajo palio, que lo llevó bastantes años. La Iglesia es muy soberbia. Bueno, se está viendo con el tema de la pederastia. No reconoce los errores. Y eso va contra la cultura cristiana originaria. Sí. ¿Y ahora crees que seguimos con coletazos de la antigua Iglesia? Ahora sigue siendo excesivamente conservadora. Por ejemplo, en Latinoamérica la Iglesia es mucho más comprometida socialmente que aquí. Si uno escucha los medios de comunicación de la Iglesia, da vergüenza que una institución como la Iglesia utilice ese tipo de periodistas y ese tipo de medios, ¿no? La Iglesia no tiene un compromiso con la sociedad. A mi juicio, hoy todavía ha mejorado, pero todavía hoy no tiene un compromiso con la sociedad, con la cultura, con la justicia social, en absoluto. ¿Cómo has vivido tú la Iglesia desde que eras pequeño? Pues hombre, yo nací en Orihuela, Alicante, que es una ciudad eminentemente católica, que entonces, en los años 60, cuando yo crecía, o 50, 60, era un ejemplo del nacionalcatolicismo, del sistema que había en España en aquella época. Nacionalismo reaccionario y catolicismo reaccionario. Yo me eduqué en ese ambiente y me crié en ese ambiente y era católico. Hasta que fui abriendo los ojos cuando llegué a Madrid como estudiante y me di cuenta que esa religión, entre otras cosas, había machacado mi juventud. ¿En qué sentido? Pues hombre, por ejemplo, el sexo es pecado. Eso me lo decían a mí los curas, ¿no? Dios, en los discursos de los curas que yo escuchaba, tenía un mazo y te pegaba una hostia. No era un Dios generoso, comprensivo, paternal. La religión a los jóvenes de mi época, en los años 50, 60, pues tuvo una influencia muy negativa. En el tema de la mujer, que estaba pensando justo, se me ha cruzado la idea de la religión, que también lo he asociado simplemente con el machismo. En los últimos 100 años de historia, ¿cómo crees cómo ha evolucionado el papel de la mujer hasta ahora? Ese es realmente el tema central de mi próximo libro, que se publicará en enero. ¿Y se va a llamar? El título se llama Siempre estuvimos aquí, el camino de la igualdad. Es un libro que traza, en la primera parte, resumidamente, la situación de la mujer en la España de los siglos XIX y XX. Los condicionamientos de la economía, la vida social, el derecho, la legislación, la cultura sobre la vida de las mujeres. En el siglo XIX, la ideología que había era la mujer en casa, dedicada a las tareas del hogar, a criar hijos. El trabajo se veía mal, no tenía derecho al voto. Cuando se aprueba el sufragio universal en España, en los años 80 del siglo XIX, es masculino solamente. Bueno, esta dinámica muy negativa se rompe por la Segunda República. Y allí la mujer tiene un proceso de desarrollo anterior, obviamente, lento, de incorporación a la educación, al trabajo, a la vida pública. Emerge un movimiento feminista que defiende los derechos de las mujeres, y todo eso se amplifica y se completa y se potencia en la Segunda República. Que algunos, y yo en mi libro lo llamo así en un capítulo, la República de las Mujeres. Porque fue cuando adquieren presencia en la vida pública, ¿no? El franquismo supuso una regresión total. Los derechos que se consiguieron, el divorcio, muchas cosas, cementerios civiles, se anularon.
hubo una regresión y volvió el modelo de la mujer en casa quebrada con la pata coja, ¿no? Y hubo un proceso muy lento de recuperación que culminó en la transición democrática y sobre todo en la Constitución de 1978, donde se reconoce la plena igualdad entre hombres y mujeres. Pero esto ha sido un camino de 2 siglos y muy esforzado. Yo en mi libro comento este proceso y después me centro en las biografías de 25 mujeres importantísimas que fueron opacadas, eclipsadas, pese a ser grandísimas mujeres. Algunas pioneras, la primera médico que hubo en España, que cuando fue a la facultad no había aseos para las chicas, por ejemplo, o tenía que ir acompañada por allí. La primera arqueóloga, la primera científica, la primera futbolista, un grupo amplio de escritoras, dramaturgas, de feministas, y bueno, son biografías que descubren mujeres casi desconocidas, extraordinarias. Hace un par de años, o el año pasado, ya no me acuerdo, vi un documental de Las Sin Sombrero. Sí. Y bueno, no solo Las Sin Sombrero, por ser mujeres, sino en general, el hecho de que se tuviera que exiliar tanta gente en la guerra civil, supongo que culturalmente supuso mucho más atraso, ¿no? En España. Enorme. En el exilio se fueron casi 500.000 de personas, luego lo dieron algunas. Ahí estaban científicos de primerísimo nivel, como Juan Negrín, Pitaluga, filósofos de primer nivel, Gauss, escritores importantísimos, poetas, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, historiadores de primerísimo nivel, Américo Castro. Bueno, esto fue una sangría para España. En términos estrictamente científicos y culturales, fue una sangría. Algunos volvieron, ¿no? Algunos volvieron, por ejemplo, Severo Ochoa volvió al cabo del tiempo, premio Nobel también, como Cajal, pero en los años 50 y 60 esto fue un erial, a consecuencia de la represión provocada por la guerra y el exilio. Eso fue tremendo, en términos científicos, económicos y culturales. ¿Cómo ves la progresión de la educación desde esa posguerra que has vivido tú hasta ahora? ¿Crees que ha mejorado lo que debería haber mejorado? Vamos a ver, la educación respecto a los años 60 ha mejorado muchísimo. La educación que yo tenía cuando estudié el bachillerato en los años 60 era infumable. No había libertad de textos, ¿no?, para poder consultar. Teníamos una enciclopedia de contenidos universales que si hoy te la lees tú, te da risa. La enciclopedia Álvarez, ¿no? De perfil nacionalista, ultra, etcétera, etcétera, ¿no? Con un nivel científico-cultural pobrísimo, ¿no? La historia que se estudiaba entonces era totalmente manipulada y siempre se acababa en el siglo XIX, que por supuesto se presentaba como un siglo caótico, sin más, ¿no? Nunca al siglo XX nunca se llegaba, ¿no? Era una educación malísima. Esa educación cambió notablemente en los años 80, con todas las reformas legislativas que hubo, y ha mejorado muchísimo. ¿Que cómo está ahora? Pues hombre, mucho mejor que como estaba sin duda, pero tiene problemas. Por ejemplo, problemas nuevos. La presencia multicultural en las aulas es un tema nuevo que no existía en los años 70 o 60, ¿no? Y eso hay que abordarlo. Si entre 30 alumnos hay 5 chicos marroquíes, 5 chicos chinos y otros 5 de la Alemania del Este, de la Europa del Este, y 5 españoles, eso hay que articularlo y organizarlo bien. Porque eso no es lo mismo, no puedes hacer un discurso unívoco, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí. Hay problemas nuevos. Las tecnologías digitales pues tienen avances positivos y también tienen peligros. Por ejemplo. La gente ya no sabe sumar y restar. Todo es por el aparatito. Nosotros sí sabíamos. Sí, eso sí. Ya se nos olvida casi. Pero nosotros sumar, restar, multiplicar, dividir, hacer reglas de 3, todo eso los chicos lo sabíamos, y las chicas. Eso ahora ya no. La gente tira de la maquinita, le quitan la maquinita y no saben hacer nada, ¿no? Cuando quedábamos a tomar un café,
te comenté así que mi familia es de Extremadura y te conté que nosotros a la hora de comer nos sentábamos en la mesa a ver el parte y me diste la explicación de por qué se llamaba parte a las noticias. ¿Lo puedes volver a explicar aquí en el podcast? Sí, en mi casa también se decía a mi padre, vamos a escuchar el parte, Sí. que era la noticia de las 2:30, ¿no? Era una ironía, porque eso era el parte de guerra. Es decir, el parte era el parte que en la guerra se hacía para contar cómo iba la guerra, las batallas que se producían. Y luego, cuando acaba la guerra en el 39, yo esto lo escuchaba en los años 60, 20 años después. Irónicamente, mi padre decía el parte, porque era el parte oficial, oficialista. En la época de Franco había una censura muy rigurosa. Y las informaciones que daban los periódicos y las radios, televisión nada más que había una y era del Estado, y ya tarde, yo recuerdo cuando llegó la televisión a mi pueblo, yo recuerdo años que no había televisión, ¿no? Pues lo controlaba el Ministerio de Información y Turismo, un equipo censor. Igual que los libros que se publicaban tienen que pasar por allí. Entonces era una información mediatizada, manipulada. Irónicamente por eso se le llamaba el parte. La censura. ¿Cómo saltabais la censura en aquella época para informaros bien? Era difícil, ¿eh? Porque no había medios de información. O sea, al principio era imposible. A lo mejor llegaba algún libro clandestino, pero era muy difícil. Solo en las grandes ciudades era posible eso. Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao. Pero en los pueblos pequeños era imposible. La censura dominaba totalmente los sistemas de comunicación. En las grandes ciudades no. Porque había estructuras de resistencia de partidos políticos a la clandestinidad. Había panfletos. Había librerías que en la trastienda podías conseguir algunos libros que estaban prohibidos. Entonces, la gran ciudad era muy distinto. Yo cuando llegué de Orihuela a Madrid, esto era otro mundo. ¿Qué te cambió llegar a Madrid? Bueno, es que no tiene nada que ver. O sea, realmente en un pueblo pequeño, aunque Orihuela era una ciudad mediana, la vida estaba mucho más anquilosada, parada. En la gran ciudad había un dinamismo social, informativo, de todo tipo, que no. Entonces, los ojos se me abrieron. Desde todos los puntos de vista, a nivel de información, las chicas, por ejemplo, las chicas de las grandes ciudades eran muy avanzadas comparado con cómo éramos los de los pueblos. Yo cuando llegué a Madrid, yo no entendía bien lo desenvueltas y espontáneas que eran las chicas. Porque yo estaba acostumbrado en mi pueblo a que si bailaba me pusieran los codos, y era realmente una situación bastante deplorable, ¿no? O sea, realmente el cambio a la gran ciudad era un cambio muy importante. Y ya decidiste no volver, ¿no? O sea, quedarte aquí. No, mi idea era volver, ¿Sí? porque a mí el mar siempre me ha traído mucho. Pero bueno, luego encontré trabajo pronto aquí, hice una familia aquí y ya me quedé aquí. Tú que tienes la perspectiva histórica de España, ¿te da la sensación de que hay errores que se siguen repitiendo a lo largo de la historia hasta aquí, hasta ahora? Hombre, hay un dicho por ahí que dice que quien no aprende la historia está condenado a repetirla, ¿no? Pues sí, yo creo que hay errores. Por ejemplo, recientemente y actualmente el populismo, ¿no? Me da igual que sea de extrema derecha como de extrema izquierda, aunque yo veo más en la extrema derecha haciendo populismo, ¿no? Que son mensajes ambiguos, falsos, los fake news, eso que se dice ahora, ¿no? Que engañan a la gente, ¿no? Trump es un prototipo, eso que dijo que los inmigrantes se comían a las mascotas de los norteamericanos, a los perros y los gatos, ¿eso qué es? ¿Pero crees que si la gente se lo cree? Hay gente que sí, si no lo habría dicho. Ya, eso es verdad. Es decir, Trump es un experto en utilizar mentiras para uso político, ¿no? Lo hizo para cargarse la candidatura de su anterior opositora, la mujer de Clinton, y lo dice de vez en cuando, ¿no? Por ejemplo, pues eso, que él no tiene nada que ver con el asalto al Capitolio, cuando él fue quien lo instigó, ¿no? Pero bueno, con afirmaciones, hace afirmaciones que son deliberadamente mentiras, ¿no? Y se utiliza la mentira políticamente. El populismo es muy malo. Es una tergiversación de la realidad, ¿no? Además genera odio al otro, al rojo, al emigrante, al que tiene otro color de piel, genera odio y resentimiento, ¿no? O sea, la labor que hace Vox o el alvise ese elemento
No sé cómo calificar a ese personajillo, ¿no? Es una labor social y política muy negativa, porque generan odio y resentimiento. El político tiene que fomentar la convivencia, fundamentalmente, y los hábitos democráticos. ¿No? O, por ejemplo, la regresión que hay en el tema de las mujeres, ¿no? Por parte de la extrema derecha. El feminismo es malo. Y los problemas de que las mujeres, la violencia es porque la provocan ellas. Casi, ¿no? O sea, eso es inadmisible, ¿no? Sí que hay riesgos. Esto nos enseña que las libertades, la democracia, no están conquistadas eternamente, que hay que salvaguardarlas siempre, en el día a día. Sí. Sí, yo tengo la sensación de que estamos cada vez más polarizados, ¿no? Hay más crispación, es todo más extremo, ¿no? Sí. Escuché no me acuerdo a quién, pero en un programa de radio, que estas cosas como, por ejemplo, el feminismo, que hay cosas políticas que son como una balanza, ¿no? Que cuando hay una injusticia y está el peso más del lado de la injusticia que de la justicia, cuando se intenta equilibrar, se adquieren extremismos hasta que el tiempo hace que la balanza se equilibre. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que eso es posible? Hombre, evidentemente hay ciclos, sin duda, ¿no? Pero yo creo que es una vergüenza esa estrategia de atacar los derechos de las mujeres. Ha sido una conquista de siglos. Y tratar de defender esa ideología me parece totalmente reaccionaria e inadmisible. De que la mujer se quede en casa, criando hijos, ¿no? Eso no se lo creen ni ellos, diría yo. Es imposible. Pero bueno, justifican la violencia de género, por ejemplo. Bueno, es violencia familiar, en los dos sentidos, sí, pero las que mueren son las mujeres, ¿no? O sea, eso me parece totalmente impresentable. Y como eso, otras cosas. ¿Cuál es el periodo histórico que más te gusta? Hombre, yo me he especializado en los siglos XIX y XX. Pero cualquier época histórica es interesante. La Grecia clásica, por ejemplo. La época romana, el antiguo Egipto. Incluso la época medieval, que tiene una mala prensa. Todas las épocas tienen aspectos muy interesantes. Ahora, a mí me ha tocado más la parte contemporánea, siglos XIX y XX. Si tuvieras una máquina del tiempo para... Digo, venga, voy a pasar un año en una época, ¿cuál elegirías? Hombre, hay épocas muy bonitas, ¿no? El Renacimiento. El Renacimiento fue una época muy positiva, precisamente de desprendimiento de las rigideces de la época medieval. Pensar en la persona, en lo humano, frente al corsé eclesiástico, religioso. Esa época fue muy interesante, ¿no? La Segunda República, que duró muy poco, en España, fue una época también muy importante, muy brillante, muy tensa, porque yo creo que la derecha la estuvo desestabilizando desde el primer día, desde el primer minuto, pero ahí hubo un avance en derechos tremendo, de siglos, ¿no? Ha habido épocas que sí, pero vamos, prefiero la época esta. Sí. ¿Cuál crees que es el periodo histórico más próspero en España? Yo creo que es este. Es este. Porque los periodos progresistas de avance han durado muy poco, tristemente, ¿no? Por ejemplo, el sexenio democrático, 1868-74, 6 años. Después viene una restauración conservadora de 40. Siempre ha sido así. Periodos muy cortitos de avance democrático y después reacción derechista de 40 años. A veces, y muchas veces, con golpes de Estado por en medio. La Primera República termina con un golpe de Estado militar. Pero es que la Segunda República también con otro golpe de Estado. Se utiliza el ejército para fines políticos conservadores. Pero vamos, ha habido etapas brillantes, sin duda. Y una cosa muy llamativa es que con todos los atrasos que ha habido en España, históricamente, siempre ha habido una gran creatividad artística y cultural. ¿A qué lo achacas? O sea, un país súper atrasado en educación, hasta el siglo XX, y sin embargo ha dado siempre, en todas las épocas, grandes pintores, grandes poetas, Machado, Picasso, Juan Ramón Jiménez, escritores y escritoras. La voz de la mujer estaba totalmente trincada. Sin embargo, hubo escritoras, María Zambrano, muchas interesantes, ¿no?
Sí, María Zambrano también, bueno, que es una de las sin sombrero, ¿no? Carmen Martín-Gaite. Ha habido mujeres escritoras impresionantes. Laforet, pese a que lo tenían mucho más difícil. De hecho, en el siglo XIX muchas veces las mujeres se ponían nombre de chico para poder publicar. O las publicaba el marido, ¿no? O las publicaba el marido como María Lejárraga. Sí. ¿Comparas periodos de la historia que estudias con la actual? ¿Entras en comparación o simplemente te limitas a estudiar un periodo sin compararlo para juzgarlo por sí mismo ese periodo? No debe compararse. Eso sería un presentismo. Si yo estudio la Revolución Gloriosa de 1868, tengo que estudiarla allí, cómo se dio, centrándome en ella. No diciendo desde la perspectiva actual eso qué es. Eso es incorrecto. Ya. Pero es difícil, ¿no? Abstraerse y tener el contexto, estar concentrado en el contexto sin juzgar con lo que ya llevas, ¿no? Pues ese es el reto del buen historiador. Si lo miras con los ojos actuales es imposible comprenderlo. Uno tiene que mirarlo con los ojos de entonces. Situarse en el contexto de esa época para entender por qué se produjo. Si lo miramos de la perspectiva actual, no se entiende. Claro, la historia no se entiende. Entonces, en general, ¿tú crees que España va bien? Hombre, es un tema relativo, ¿no? Están publicando artículos fuera de España en estos días diciendo que económicamente España va muy bien. De los mejores países de la Unión Europea. Ahora, en este momento, ¿no? Por eso el PP no habla nada de economía. Prefieres hablar de corrupción o de otras cosas, ¿no? De la mujer de Sánchez, o de Venezuela, o de tal. Hay cosas que van bien en España, la economía va bien, yo creo que hay una gran riqueza cultural, de oferta cultural, va mal la crispación política, la polarización política, la corrupción, eso va mal, y todos los que contribuyan a hacer eso, lo hacen mal. A tu modo de ver, a lo largo de la historia, ¿cuál crees que ha sido el periodo más trágico de la historia española? Sin duda la Guerra Civil Española. La Segunda República, el final de la Segunda República y la Guerra Civil. Hubo casi 1 millón de muertos y exiliados. Eso es tremendo. Provocar una guerra nunca se entiende y se justifica. Y más porque una guerra provoca muchos muertos. Y la sangre salpica a la sociedad. El otro día me decía un amigo, ¿qué pensará un niño en Palestina o en el Líbano cuando ve a su lado que cae una bomba y que matan a su padre? Y le contesté, pues ese niño va a odiar toda su vida a Israel. O sea, la sangre derramada perturba la convivencia durante mucho tiempo, ¿no? Y eso pasó en España durante la Guerra Civil. Lo dijo Azaña en un discurso. Hay una guerra de exterminio larga. La guerra podría haber sido mucho más corta y se hizo larga para acabar con los enemigos, ¿no? Como dice ahora Netanyahu, ayer en la ONU. Acabará la guerra cuando destruya o se rindan los enemigos. Eso, Azaña dijo, eso es un desastre. Porque España saldrá adelante algún día, pero con mucho sufrimiento. A día de hoy sigue pasando, ¿no? Sigue habiendo como rencillas en pueblos y todo. O sea, todavía no ha sanado, ¿no? Pues imagínate la posguerra, donde además se cultivaba el denunciar o rapar la cabeza de una mujer porque su marido había sido un sindicalista. En la posguerra eso fue brutal. Y la Iglesia ahí miró para otro lado, por ejemplo. Toda la represión que hubo en la posguerra, con miles de muertos en las cunetas, sin un entierro digno, y la Iglesia miró por otra parte. Eso no es ser buen cristiano. ¿Crees en Dios? No. ¿Por estas cosas que me estás contando? Yo era católico, nacional católico, de los que a los 18 años en las iglesias, cuando había que cantar canciones, yo cantaba, porque solamente cantaban las mujeres. Y yo decía, no, los hombres también tenemos que cantar, ¿no? Pero mi estancia en Madrid desde los 18 años, los estudios universitarios, ver la vida, me hizo ver que eso era una ilusión. Yo creo que la religión es una ilusión que se hace en las personas. Científicamente es indemostrable que Dios exista.
No se puede demostrar, ¿no? Yo en ese sentido soy agnóstico, más que ateo, agnóstico, porque no creo en el hecho religioso. No se puede demostrar. Pero después ver el papel de la Iglesia me alejó muchísimo. Yo conocí un sacerdote muy majo, muy bueno, cuando estaba en ese proceso de cambio, que además me daba libros de teólogos importantes. Recuerdo de Karl Rahner, un teólogo alemán, pero llegó tarde. Era un sacerdote del Vaticano II, podríamos decir, ¿no? De la Iglesia Renovadora. Pero cuando él llegó, yo ya había dejado de creer, ¿no? Yo me defino como humanista. Creo en el valor del humano y en los valores humanos, en la solidaridad, en la justicia, en la libertad, en echarle una mano al caído. En esos valores creo yo. ¿Qué es la felicidad para ti? Pues una pregunta muy compleja, ¿no? Sí. Es un anhelo, es un sueño, es difícil plasmarla. Yo la felicidad la concibo como estar conciliado conmigo mismo, con encontrar momentos para sonreír con mi familia, con mis hijos, con mis amigos. Eso es la felicidad. Soy poco ambicioso en ese sentido. Bueno, en la simpleza, yo creo que es, o sea, yo creo que es mucho mejor tener anhelos sencillos y simples que te llenen que atraparte en lo complejo, ¿no? Y me parece una definición muy sabia. Y en este mundo un poco tan materialista, ¿no? Que la visión del éxito se define de una manera monetizable. ¿Para ti qué significa el éxito? Un impostor. Hay que alejarse del éxito y del fracaso. El fracaso hay que asumirlo. Tienes que buscar que te enseñe, que sea un punto, el concepto de crisis de los griegos, donde se toca fondo y se sube para arriba, ¿no? Hay que aprender de los fracasos. Y los éxitos son muy peligrosos. Te pueden emborrachar. Hay que alejarse de ellos. Una vez escuché que el fracaso es un error al que interpretas como fracaso, que no le miras con compasión, ¿no? Sí, puede ser. Si tuvieras ahora mismo delante al Paco de 18 años, ¿qué libro le regalarías? Al de 18 años un libro de historia, porque lo necesitaba mucho. O de ajedrez, porque yo de jovencito era muy buen ajedrecista. Sí. De hecho, gané un torneo comarcal en la zona de Orihuela. Uno de mis hobbies era irme a una cafetería que se llamaba Llanes, donde se juntaban a jugar al ajedrez los mayores. Yo me ponía en una esquinita allí, ya me conocían y me dejaban viendo cómo jugaban, aprendía cómo jugaban, ¿no? Y realmente dejé de jugar al ajedrez porque quería formarme y no encontraba sistemas de formación. Me acuerdo que entonces los libros casi no existían. Investigué muchísimo una editorial de Madrid que publicaba libros de ajedrez, le mandé varias cartas, les pedí contra reembolso libros y nunca me llegaron, ¿no? Entonces me estanqué y a partir de los 20 años dejé de jugar al ajedrez. Pero a los 18 años, si me hubiesen regalado un libro de ajedrez, habría sido un grandísimo regalo. Y también de historia para conocer la historia de España, que no entendía. ¿Has vuelto a retomar lo del ajedrez en algún momento? No, lo he pensado varias veces, pero no lo he hecho. Tengo un hermano que sí. Mi hermano Vicente es ajedrecista. Yo creo que le enseñé yo, porque es menor que yo. Y él sí que ha seguido jugando hasta hoy. Pues, ¿y cuando...? Yo le recomiendo a todo el mundo que haga ajedrez si puede, ¿eh? Es un gran ejercicio intelectual, un entretenimiento activo, y además la gente que juega al ajedrez tiene la cabeza muy despierta. Sí, es verdad. Contra el Alzheimer es una buena terapia. Cuando no estás investigando para escribir un libro, ¿qué haces normalmente? Oigo música, leo novelas, procuro, a mí me tira más el libro de historia y el ensayo. Entonces, para descansar de eso, leo novelas, ¿no? Hace poco, por ejemplo, leí una novela que recomiendo a todo el mundo, de Julio Llamazares, Vegalume.
Vagalume, Vagalume, que en gallego quiere decir luciérnaga. Me pareció una novela estupenda. Me gustan mucho las novelas también de Ignacio Martínez de Pisón. Entonces, para desconectar de los libros de historia, leo novela. Leí en cierta ocasión que una investigación de Oxford decía que la mejor terapia también contra el Alzheimer, ya que hemos sacado el tema ese antes, para el desarrollo cerebral, es leer novela, más que ensayo o historia. Porque la novela hacía desplegar la imaginación, vivir tú esas historias como propias, ¿no? Entonces yo leo mucha novela también. De los libros que has escrito sobre diferentes personajes históricos, ¿con qué personaje te quedas? ¿Cuál es el que más te ha sorprendido? El que más me ha sorprendido, con el que me quedo. Bueno, es verdad, sí. Bueno, primero, ¿con cuál te quedas? Me quedo en el sentido de que me satisfaga más. Sí. Como historiador. Sí, o como persona. Es distinto. O sea, por ejemplo, yo creo que el libro que hice de Galdós es el que más me convence de los que he hecho en los últimos años. Como libro. Me parece un libro más sólido. También los otros. De hecho, hay amigos míos que se lo han leído todos, me han dicho que les gusta más el de Cajal que el de Galdós. Pero yo creo que les gusta más el de Cajal porque Cajal es más desconocido. En las facetas en que no es médico, ¿no? Pero sorprenderme, por ejemplo, en el proceso de descubrimiento y de elaboración. Sí. Chávez Nogales, por ejemplo, con él he comprendido mejor la historia del siglo XX. Los libros suyos en la Rusia soviética, la Alemania de Hitler, la Segunda Guerra Mundial, me ha dado una perspectiva que desconocía absolutamente, ¿no? Y el que más me ha sorprendido es el que voy a publicar ahora. Porque he descubierto biografías de mujeres extraordinarias, que sabía muy poquito de ellas o nada. Y mujeres que están tapadas, olvidadas muchas de ellas, y que ya verás el libro, lo vendremos aquí a comentarlo. Genial. Algunas son extraordinarias. ¿No? Por ejemplo, Rosario de Acuña. Una de las mujeres más vivió, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, principios del siglo XX, la más avanzada de toda su época. Una mujer para aquel tiempo republicana, masona, socialista en la etapa final de su vida, que se confrontaba en los medios de comunicación en los temas más calientes con los sectores conservadores. Por ejemplo, hizo un artículo, La Jarca, llamaba, criticando a los estudiantes de la Universidad de Madrid que habían obstaculizado que entrasen en la universidad las chicas. Y hizo un artículo durísimo y el fiscal fue a por ella y tuvo que irse exiliada a Portugal, ¿no? Vaya. Una mujer muy comprometida, muy avanzada y que muy poca gente conoce, ¿no? O, por ejemplo, se conoce como literata a Gertrudis Gómez de Avellaneda, que nació en Cuba, cuando Cuba era española, ¿no? Después se vino a Madrid. Una mujer súper valiente, que defendía que la mujer tiene que sacar los sentimientos afuera. ¿Qué es eso? De que solamente el hombre pueda decir te quiero o expresar los sentimientos. Que decía que había que disfrutar el sexo, no que fuese patrimonio el sexo solo del hombre. Eso lo decía esta mujer, ¿no? Y asustaba a sus novios. Después fue una gran escritora, pero sobre todo como mujer, fue una mujer súper valiente. Y así muchas otras que he descubierto que realmente me lo he pasado muy bien. Y he aprendido muchísimo. Me encantará leer ese libro. Ya me ha picado más la curiosidad todavía porque... La primera futbolista española que hubo de fútbol en los años 30 del siglo XIX, del siglo XX, durante la República y antes, durante la dictadura de primavera, jugaba al fútbol vestida de hombre. Ana Carmona. Porque estaba prohibido que las mujeres jugaran al fútbol, ¿no? Y así, mujeres muy interesantes, muy luchadoras casi todas. La primera arqueóloga que hubo en España, Encarnación Cabré. La primera médico que hubo en España, Dolores Aleu. De las primeras científicas, Teresa Toral. Las pioneras, porque empezaron en unos entornos profesionales que eran monopolios de los hombres. Y no lo tuvieron fácil y salieron adelante. Sí. Es que tienen más mérito todavía porque han tenido que trabajar aún más, primero reivindicándose y luego ya haciendo lo que deberían hacer los otros, ¿no? Así es.
Tú que eres historiador y, y sabes de vidas de mucha gente, ¿cómo te gustaría que te recordasen? Como una buena persona. Sí, es como mejor te pueden recordar. Sí. Pues nada, yo ya, por mí hemos terminado, pero me gustaría, bueno, si tienes alguna última reflexión que decir. No, que me lo he pasado muy bien. Que espero que tu podcast llegue a mucha gente. No los que haces. Y que ya quedamos emplazados para esta es historia de las mujeres. Sí, por favor. Cuando salga, que será en enero o febrero, pues volveremos a vernos aquí. Genial, yo estoy muy agradecido porque estés aquí. Me siento muy privilegiado, ¿no? por haber tenido esta charla. Y nada, muchas gracias por estar en Risas y Chocolate. A ti por darme esta oportunidad. Sí.